Hola, el grupo está compuesto por Ivana Herrera, Teresa Curí, Bárbara Odremán y mi persona, Cindy Fernández. Todas somos estudiantes de la carrera de Psicología en la Universidad Yacambú. Somos de la sección número 1 en Psicología de los Grupos y estaremos hablando sobre el grupo. Para comenzar, ¿qué es un grupo? Cuando se habla de esta palabra, se puede referir a todo tipo en general, es decir, grupo de personas, químicos, objetos, entre otros, que se encuentran muy próximos y que los podemos identificar por ciertas características que los unen, pero también que los diferencian. En este caso, estaremos hablando o nos estaremos enfocando sobre los grupos sociales, que son aquellos en el que dos o más personas tienen ideas parecidas entre ellas o piensan de manera similar, tienen objetivos que los comparten entre ellos y aunque no son iguales porque cada uno de nosotros somos diferentes, es decir, tenemos características que nos identifican como los que somos, estamos unidos o están unidos por un mismo objetivo. Es decir, que aunque las personas sean diferentes y pueden tener diferentes gustos, hay algo que los mantiene unidos. Hay diferentes tipos de grupos. Están, para comenzar, los grupos primarios, que son grupos muy cercanos en el que la relación está basada en el amor, en la confianza, está basada por lazos emocionales. Ellos son íntimos y naturales, es decir, que cada persona puede ser ella o él mismo sin tener que cumplir con alguna estructura reglamentaria o alguna estructura formal. Simplemente la persona puede ser ella o él mismo. Suelen ser pequeños generalmente, ya que por los lazos que se dan suelen ser como muy personales o muy íntimos y suelen ser muy duraderos. De hecho, cuando un integrante de este grupo deja de existir, se vuelve irreemplazable, ya que se ha establecido una relación muy estrecha con estos miembros. Un ejemplo de ello es la familia, en el que están unidos simplemente por lazos de amor, unidad, confianza, entre otros. O también un ejemplo de ello puede ser los amigos, esos amigos que siempre están y que realmente se han vuelto casi que familia. Están también los grupos secundarios, que estos grupos ya sí son más extensos o más grandes, porque la relación que se da entre ellos es más que por un objetivo que se quiere cumplir. Es decir, que la relación ya no es tan íntima ni está basada exclusivamente en lazos emocionales, sino que está basada en reglamentos o en ciertas pautas, no en vínculos afectivos, aunque ellos se pueden llevar bien. Un ejemplo de ellos son los grupos laborales, estudiantiles o grupos religiosos. Por ejemplo, cuando estudiantes se reúnen bastante para hacer trabajo juntos en equipo, practicar para alguna evaluación. Es decir, que aunque tal vez se puedan hablar de temas personales, de su vida, su objetivo es claro y puede ser salir bien en la evaluación o trabajo que quieren realizar, o colegio, universidad o lo que estén cursando. Los grupos de referencia. A estos grupos no se pertenecen, sino que se tienen como una referencia como a un grupo que se quiere pertenecer. Y por ello se busca cumplir los reglamentos o se trata de ser como los demás integrantes de ese grupo para poder cumplir con los requisitos necesarios y poder pertenecer al mismo. Un ejemplo de ellos son los grupos laborales. Supongamos que en una empresa hay un grupo de directores o de los principales y que hay una persona que tal vez tenga un rango diferente y quiere pertenecer a este grupo de directores. Entonces lo tiene como un grupo de referencia e intenta seguir ciertos requisitos, reglamentos o alguna estructura para poder pertenecer a este grupo. Los grupos de pertenencia, todo lo contrario, en este grupo la persona sí pertenece, como lo dice la palabra, es reconocido como parte de ese grupo y participa en el mismo. Y una característica de este es que la persona puede ser parte de otro grupo a la vez, a pesar de que pertenezca en este. Un ejemplo de ello es ser ciudadano de un país. Por ejemplo, yo soy venezolana
pertenezco a este país, a Venezuela, pero también puedo pertenecer a otro grupo. Por ejemplo, yo puedo pertenecer a, a un grupo primario o a un grupo secundario también. Están también los grupos formales, que estos grupos sí son más estructurados y, como lo dice la propia palabra, son grupos en donde hay formalidad, se basan en comportamientos que se necesitan, pues que se requieren. Se debe seguir una cierta estructura y ellos pueden ser temporales o pueden ser permanentes, pero en sí, en este grupo la persona es como todo lo contrario del grupo primario, ya que en el grupo primario la persona puede ser natural, es íntimo, y en el grupo formal es totalmente diferente. Hay una cierta estructura que se debe seguir. Un ejemplo de ello son grupos de ámbitos laborales, pues en áreas de trabajo. Los grupos informales, no hay ninguna estructura formal, no hay nada algún reglamento que se deba seguir, sino que el grupo está basado en lazos de amistad. Es decir, hay mucha naturalidad, no hay ninguna estructura que se deba cumplir para poder pertenecer, sino que simplemente hay amistad y cada quien puede ser natural. Un ejemplo de ello son los grupos de amigos en donde cada uno es sí mismo, pues. Los grupos abiertos, que son aquellos en el que todos pueden pertenecer sin tener que cumplir ciertos requisitos o ciertas instrucciones. Por ejemplo, son los grupos de biblioteca, en donde varios pueden estar juntos simplemente porque tienen amor a los libros, a leer, al conocimiento, pero todos pueden tener un acceso libre. Y en los grupos cerrados, que sería lo opuesto, no todo el mundo puede pertenecer a ello, no todo el mundo tiene acceso. Por ejemplo, pueden ser personas que asistan a ciertos clubs en donde debes cumplir ciertas instrucciones, ciertos reglamentos para poder pertenecer, o a fiestas privadas. Los grupos temporales, que han sido creados simplemente por un motivo, por un objetivo que se quiere cumplir. Ya después se van a disolver si el objetivo que se quería conseguir ya se cumplió. Estos grupos no tienen no deben o no duran por un largo tiempo, sino que son grupos que están por un simple momento. Un ejemplo de ello es la planificación para una fiesta sorpresa, un baby shower, entre otros. Es decir, varias personas se reúnen por un momento, empiezan a planificar, pero ya luego que se dio la fiesta, que se dio el baby shower u otra actividad, el grupo se disuelve. Están los grupos permanentes, que todo lo contrario, ellos han sido creados para que puedan permanecer en el tiempo. Así los miembros del mismo puedan cambiar. En el grupo primario se hablaba de que cuando un miembro deja de existir, no se puede reemplazar, porque ese miembro, o sea, la conexión o la intimidad, los lazos que se establecieron con esa persona suelen ser bastante grandes. Pero en este caso, en los grupos permanentes, la persona sí puede ser reemplazada. Es decir, por ejemplo, si nos ponemos a ver en las empresas o en lugares empresas, existen ciertos grupos de personas donde cada uno de ellos cumple funciones específicas. Está el de la parte creativa, está el del que se encarga de manejar las cuentas. Entonces, aunque si alguno de ellos deja de trabajar o deja de pertenecer a ese grupo, se va a buscar a otra persona que pueda suplir el lugar, ya que la empresa necesita seguir adelante, y aunque la persona que estaba antes no puede continuar, entonces se busca otra, porque la idea es que el grupo permanezca para que la empresa, para que el objetivo de lo que quiere llegar la empresa pueda permanecer. Características de los grupos. Estas son algunas características de los grupos, más no son todas. Son como algunas determinantes o algunas importantes. Y la primera de ellas es la unidad, que siempre debe haber unidad en los grupos, ya que por ello los podemos reconocer que es un grupo, pues porque hay unidad. Debe haber un tiempo de duración, así sea corto o así sea, por ejemplo, los grupos permanentes, de lo que estuve hablando, pero debe haber un tiempo de duración de ese grupo. Debe haber interacción entre los miembros, deben hablar, deben interactuar entre ellos.
tienen pensamientos parecidos, es decir, que, como lo hablé al principio, aunque tal vez sean diferentes, tienen una forma de pensar que se asimila, se asemeja, perdón, un poco, ya que si cada uno tuviera pensamientos totalmente diferentes, es muy probable que este grupo ya hubiese dejado de existir, ya que no habría como alguna, ya que no habría algo como que los uniera, por así decirlo. Esto es dejando a un lado el grupo primario, que en el grupo primario se trata más sobre lazos afectivos. En este eh, es como una excepción, por así decirlo, aunque se han visto casos. Puede también tener objetivos individuales, es decir, que aunque que cada uno de ellos puede tener ciertas metas personales y no debería como que influir en la otra persona. Deben haber ciertas normas y valores para que en cada uno pueda haber respeto, pueda haber apoyo y no perjudique a los demás, y cada uno de ellos se debe identificar como parte del grupo. ¿Qué es la psicología de los grupos? Los grupos interpersonales son algo muy importante como seres humanos. Se puede decir que casi llevamos en el ADN formar parte de un grupo alguna vez en nuestra vida o en toda nuestra vida. Desde su constitución, la psicología social y la psicología de los grupos se han visto inmersas en el debate que ha girado en torno a la polémica individuo-sociedad. La psicología de los grupos es una subdisciplina dentro de la psicología social cuyo principal objeto de estudio es el grupo. El grupo es importante y constituye la base de la existencia de las personas. Gran parte de nuestra existencia está de algún modo determinada por la pertenencia a distintos grupos, como por ejemplo la familia, el trabajo, la escuela, varias asociaciones, equipos de juego, entre otros. Es la encargada de investigar, analizar, comprender y definir el concepto de grupo, su origen, los roles que existen, entre otros aspectos. Contribuyen a conformar nuestra personalidad, nuestras creencias y actitudes. Además, nos hacen tener una determinada visión del mundo y condicionan la forma en la que somos percibidos o tratados por los demás. El análisis de los comportamientos es de carácter bidireccional, lo que conviene tener presente. Se analiza en primer lugar la actitud que tienen los grupos en relación con el comportamiento de la sociedad. En segundo lugar, se analizará con detalle de qué manera las actitudes individuales modulan los comportamientos sociales. Ambas cuestiones son determinantes para entender de qué manera se funciona. Así, desde la psicología de los grupos se exploran qué son, cómo, cuándo y dónde se crean, su configuración y los tipos de roles y relaciones que se establecen entre sus elementos o con otros grupos. No cabe duda que la interacción con otras personas es de suma importancia para conocer cómo evolucionan los seres humanos. La psicología de los grupos nos ofrece respuestas que son de gran interés para entender muchas de nuestras conductas, siendo también de buena utilidad para conocer los mecanismos que operan dentro de los grupos, por los que los conocimientos de estos aspectos básicos de los grupos resultan esenciales para la formación de los psicólogos. En definitiva, nuestra personalidad y la persona que iremos siendo a lo largo de nuestras vidas está en constante cambio y evolución, y uno de los mayores determinantes es la interacción social y nuestros grupos de referencia. La aparición de la psicología de los grupos data ya de la década de 1940, y los principales precursores de esta disciplina fueron Kurt Lewin de la teoría de campo y Jacob Levi Moreno de psicodrama. El alcance de la psicología de los grupos. La psicología de los grupos es una parte de la psicología social, ya que en esta se menciona diferentes conductas, discrepancias psicológicas en los grupos de la sociedad, como también su estructura y las funciones de los individuos como grupo social que cumple una determinada organización.
De manera muy sencilla se muestra que para vivir se necesita de los otros, como quiera que sea, que sobrevivimos si estamos en grupo. Para vivir, los grupos son indispensables, sin importar el tamaño, 2 o 3. En ese sentido, la psicología de los grupos ha hecho un gran aporte al conocimiento social y científico mediante la reflexión sobre lo que son los grupos humanos y su papel en la vida social. La psicología de los grupos analiza la influencia que los grupos tienen sobre el comportamiento individual y la que tiene el individuo para cambiar el comportamiento grupal. Debido a esta ciencia podemos conocer mejor cómo se organizan las relaciones entre personas. Los grupos tienen una fuerte influencia en la formación de las opiniones, actitudes y creencias del individuo. Establecen valores personales y como resultado proporcionan la motivación. Los grupos y las figuras de referencia influyen de forma importante en la conducta individual. Aplicaciones de la psicología de los grupos. Los grupos tienen una importancia fundamental en la dinámica social. Hay varias funciones de esta disciplina y podemos destacar las más importantes. Comprender el funcionamiento del liderazgo. La noción de liderazgo tiene una importancia social central. Es un tema relevante en cualquier sociedad y el trabajo de la psicología es entender cómo funciona, los tipos de liderazgo que existen y la forma en la que influyen en el grupo social. Asimismo, los grupos de una cierta entidad siempre tienen liderazgos, tanto en grupos de amigos como empresas o comunidades ideológicas. Y esto sucede ya sea de forma directa o de forma indirecta. Estudiar la comunicación de los grupos. Se estudia la comunicación de los grupos a nivel interno y externo. Es otro de los objetos de análisis de la disciplina. Se consideran elementos como la jerarquía, los códigos y la variedad lingüística propia del grupo. Por otra parte, los grupos pueden tener unas pautas de comunicación propias con el exterior. Conocer la dinámica de formación y desarrollo de los grupos. Esta función consiste en comprender cómo la diversidad de factores influye en la formación de un grupo y en su evolución. La clave es saber las razones por las que se forma un grupo. Posteriormente se comprobarán cuáles son los mecanismos de adhesión o salida de un grupo. Finalmente, y haciendo un poco de historia, se estudiará el fin de un grupo. Comprender cómo se unen los grupos. Esta subdisciplina busca comprender cómo es el comportamiento que le da forma a un grupo y cómo es que se une. Comprender los roles. Los grupos son pequeñas sociedades y esto supone la asunción de distintos roles. Dentro de los grupos existen diferentes roles, los cuales pueden ser puestos de manera espontánea o por decisión del grupo. La primera posibilidad es común en organizaciones pequeñas o nuevas, mientras que la segunda es propia de organizaciones consolidadas. La psicología tiene la función de identificarlos y entender de dónde surgen y por qué. Asimismo, permite conocer mejor cómo funcionan estas dinámicas y en la sociedad actual esta información es vital. Conocer la influencia de los grupos en la sociedad. La influencia de los grupos en las sociedades posmodernas es una realidad. Uno de los objetivos principales de la psicología de los grupos es identificar y comprender de qué manera estos influyen en las conductas generales, en las costumbres e incluso en las acciones en la política. Los grupos siempre han tenido influencia en la sociedad, sobre todo en función de su poder e influencia económica. Lo que sucede es que ahora hay multitud de comunidades y por lo tanto estas determinaciones son varias. Comprender el funcionamiento de las relaciones intergrupales. Se estudian las relaciones de diferente tipo como las de colaboración, confrontación o contraposición. Esta subdisciplina se encarga de estudiar el desarrollo de dichas interacciones. Analizar cómo influye un individuo en un grupo. Los grupos tienen una dinámica y valores propios.
pero estos son susceptibles de cambiar. El elemento individual tiene su importancia que aumenta conforme más pequeño es el grupo. Estudiar de qué manera un individuo puede influir en las dinámicas existentes servirá para entender algunos cambios. Cuando hablamos sobre la dinámica de grupos, se define como el proceso en el cual los miembros de un grupo interactúan con un mismo fin de satisfacer sus necesidades e intereses, con el objetivo de comprender y mejorar el funcionamiento y el rendimiento de los grupos, así como el bienestar de sus miembros. Si nos ponemos a pensar un poco más, es el convivir día tras día con nuestros círculos sociales, la manera en la que existe la comunicación entre los individuos y todos aquellos procesos que se forman en lo cotidiano, como la toma de decisiones, la resolución de conflictos, que a su vez pretende ser el apoyo entre los individuos para alcanzar objetivos comunes. En pocas palabras, la dinámica de grupos es la interacción de personas y cómo éstas se encuentran y actúan al formar parte de dicho grupo. Desde una perspectiva psicológica, se define como el estudio de las acciones y todos aquellos cambios o procesos que ocurren dentro o entre los grupos, ya que permite saber cómo se forman, se estructuran e influyen en los individuos. Todo esto le permite a la psicología el análisis del individuo en su experiencia social. Por ejemplo, en la vida cotidiana, nosotros, tanto personas que podemos haber observado muchas veces, tienen una conducta específica al formar parte de un grupo. Esto aplicándose a grupos políticos o sociales. Muchos individuos tienden a actuar completamente diferente en grupo que cuando se encuentran solos, o a su vez pueden llegar a actuar de manera diferente al estar con otro grupo externo al suyo. Esto pudiendo ser influencia de los roles que cumplan en su propio grupo, o cómo el ser humano es versátil y puede tener una actitud cambiante al encontrarse en un medio social. Es por eso que la dinámica de los grupos tiene diversas técnicas que puedan ser aplicadas con el objetivo de ayudar al conocimiento de los procesos y los fenómenos psicosociales que se producen. El origen de la dinámica de grupos tiene su inicio a finales de la década de 1930 en Estados Unidos y nace por la preocupación de mejorar los resultados en el campo político, social, económico y militar del país. El principal impulsor y representante de esta dinámica fue el psicólogo Kurt Lewin, quien creó el término y desarrolló los principios y las técnicas para analizar y modificar los grupos sociales, basándose en la teoría de la Gestalt, la cual sostiene que todo es más que la suma de las partes y que la conducta de los individuos está determinada por el contexto y la interacción con los demás. La dinámica de grupos también se puede explicar a diversas áreas de nuestra vida cotidiana. Entre ellas está la educación. Aquí se utiliza para facilitar el aprendizaje, el desarrollo de habilidades, la motivación y la integración de todos los estudiantes. También se emplea para fomentar la cooperación, el pensamiento crítico. Y algunas de las técnicas de dinámica de grupo que se usan en el ámbito educativo son el juego de roles, el método del caso, el debate, entre otros. En la sociología se utiliza para analizar y comprender los fenómenos sociales como la cultura, la ideología, la identidad, el conflicto, el cambio social, entre muchos temas, y también utiliza para intervenir y transformar la realidad social, promoviendo la democracia, la justicia y la paz. Algunas técnicas utilizadas en este ámbito son el grupo de discusión, el grupo focal, el foro, entre otros. En el trabajo, la dinámica de grupo se utiliza para optimizar el rendimiento, la calidad, la productividad y la innovación de las organizaciones. También se utiliza para mejorar el ambiente laboral, el compromiso y la lealtad de todos los trabajadores. Y algunas técnicas aplicadas es el trabajo en equipo, la lluvia de ideas, entre otros. En la psicología, la dinámica de grupo se utiliza para evaluar y tratar diversos problemas psicológicos, como lo es la depresión, las adicciones, más que todo, los conflictos familiares, la ansiedad, entre muchos otros. También se utiliza para promover el autoconocimiento, la autoestima, la expresión emocional, la empatía. Algunas técnicas de dinámica de grupo que se aplican en la psicología son las siguientes, como el psicodrama, el cual es un método terapéutico basado en la dramatización de situaciones grupales, el cual le permite a los participantes expresar y explorar sus sentimientos, pensamientos, conflictos internos, así como sus relaciones con los demás. La sociometría es una técnica que mide las relaciones interpersonales en un grupo.
Este utiliza el sociograma, el cual es una representación gráfica de las preferencias, afinidades, rechazos entre los miembros de dicho grupo, y permite identificar los roles, los subgrupos, los aislados, los líderes y los conflictos que tenga ese grupo. También se encuentra la terapia de grupo, que es uno de los más conocidos hoy en día, y es una forma de psicoterapia que se realiza con un grupo de personas que comparten un problema o una situación en común, lo cual facilita el apoyo, la comprensión, el aprendizaje y la retroalimentación entre todos los participantes, y puede tener diferentes enfoques, como lo son el cognitivo-conductual, el humanista, el gestáltico, entre otros. La psicoterapia de grupo se define como un estilo de terapia que se lleva a la práctica con un grupo de personas con problemas similares, con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de cada una de esas personas. Esto a su vez permite el cambio de pensamientos, de sentimientos, creencias y conductas que puedan haber generado ese problema en la salud mental del paciente, destacando que la psicoterapia no es un proceso complejo. Como toda terapia, pretende brindar confianza y profesionalidad, y dependiendo del malestar del paciente, pueden variar las técnicas a realizar, como se comentaba anteriormente. Adentrándonos un poco más, podemos decir que la psicoterapia utiliza las dinámicas grupales para intervenir sobre problemas y conflictos, dando lugar a la terapia de grupo. El origen de la psicoterapia tiene sus inicios en los años de 1920 y 1930. En siglos anteriores, Joseph Pratt ya venía aplicando intervenciones grupales pioneras para el manejo de la tuberculosis en Estados Unidos, mientras que Edward Lassen lo realizó con pacientes que padecían de esquizofrenia. El psicoanálisis también tuvo una gran influencia en la terapia de grupo temprana, ya que Wender transfirió las ideas de Sigmund Freud sobre el funcionamiento familiar a los grupos terapéuticos, mientras que Schiller adoptó como metodología el análisis de los sueños y de la transferencia. Agregando que el psicodrama de Moreno fue una de las primeras terapias de grupo en adquirir cierta relevancia en la época, trabajando las dinámicas de grupo mediante procedimientos dramáticos y centrados en la emoción, cercanos a la interpretación. En la misma época se aplicaba la terapia de grupo en niños, donde Slatson trabajó alrededor de 50 años, y para entonces la terapia de grupo se popularizó en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, lo que le permitió fundar la Asociación de Psicoterapia de Grupo, y también Moreno creó la Sociedad Estadounidense de Psicoterapia de Grupos. Luego otras escuelas y autores influyeron notablemente en estas terapias. En pocas palabras, los principales representantes de la psicoterapia de grupo son Joseph Pratt, quien observó que tenían un arma en sus manos que ningún hospital les podía proporcionar, lo cual es la fuerza del vínculo común que les proporcionaba la enfermedad común de todos ellos. Y Jacob Levy Moreno, quien acuñó el término psicoterapia de grupo en el año 1931. Centrándonos en la terapia de grupo, se lleva a cabo en un ambiente seguro y confidencial, donde todos los participantes puedan compartir con total libertad sus experiencias y sentimientos con todos los miembros del grupo. Es allí donde el terapeuta guía la sesión y ayuda a todos los miembros del grupo a explorar sus sentimientos y pensamientos, para así poder expresarlos y desarrollar sus habilidades para la resolución de sus problemas. La duración de estas terapias de grupo puede variar según lo establecido, pero en su mayoría tienen una duración entre 60 y 90 minutos. Entre los beneficios de la psicoterapia nos encontramos con el desarrollo de las habilidades sociales, ya que al ser una terapia de grupo le permite ayudar a las personas a exteriorizar sus emociones y a mejorar esa capacidad para interactuar con los demás. También se encuentra el fomento del autoconocimiento, ya que al expresar lo que sentimos, lo que pensamos, nos lleva a un mejor autoconocimiento de comprender cómo somos realmente y qué sentimos realmente. También se encuentra el apoyo social, ya que la terapia de grupo proporciona un entorno de apoyo en el que las personas pueden compartir sus experiencias, y al compartirlas pueden recibir comentarios positivos de otros miembros del grupo y de hecho establecer relaciones más allá de esas terapias. También está la reducción de la sensación de aislamiento. Al ser la terapia grupal, esta puede ayudar a reducir la sensación de soledad, ya que al reunir a todas estas personas con las mismas experiencias o patrones emocionales compartidos, se pueden crear lazos y ese sentimiento de soledad se va. Está también el aprendizaje a través de la observación,
La terapia de grupo puede proporcionar una oportunidad para que las personas aprendan de los demás y vean cómo otras personas manejan las situaciones similares. Es importante tener en cuenta que los beneficios de la terapia de grupo pueden variar según el enfoque y las técnicas utilizadas. Además, no todas las personas pueden beneficiarse de la terapia de grupo. Es por eso que es sumamente importante que el terapeuta elija a los participantes para los grupos cuidadosamente. Existen diferentes enfoques o tipos de psicoterapia y cada uno, como anteriormente se decía, tiene sus propias características, métodos y objetivos. Aquí resumiremos algunos de ellos y nombraremos los más conocidos, como la terapia psicoanalítica, la cual se basa en la teoría de Freud y explora el inconsciente, los conflictos internos que a lo mejor no sabemos que están allí, esas experiencias pasadas de la persona. También está la terapia neuropsicológica, la cual se ocupa de las alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales, que se pueden producir también por una lesión o un trastorno cerebral. Está la terapia cognitivo-conductual, la cual se enfoca en los pensamientos, las emociones, las conductas de esas personas y busca modificar esos patrones disfuncionales que generen el malestar o los problemas. También se encuentra la Gestalt con el objetivo de ayudar a las personas a tomar conciencia de sí mismos, centrándose en el aquí y el ahora, y lo humanista con el objetivo de promover la autorrealización del ser humano, entre otras. A continuación explicaré cuál es el rol del facilitador de un grupo, pero antes debo aclarar lo que es el concepto de facilitación. Este concepto se entiende como el proceso de llegar a un resultado mediante la participación de todos los integrantes de un grupo. Para este proceso se debe tener en cuenta que la colaboración entre individuos es posible siempre y cuando los valores como la equidad, la igualdad de condiciones, la comparación y confrontación de ideas y opiniones, la responsabilidad y el sentido de compromiso estén presentes. Ahora, comencemos con el facilitador, el cual es una persona que ayuda a un grupo a trabajar de manera eficaz, colaborando entre ellos y logrando sinergia. El facilitador se dedica a brindar las pautas necesarias para que el grupo pueda lograr su objetivo planteado. También ayuda al grupo al hacerlos reflexionar y pensar conjuntamente sus ideas de manera más profunda y significativa, con la idea de que puedan llegar a un consenso sobre las decisiones que les traerán mayor éxito. En particular, el rol de un facilitador es guiar al grupo durante cada paso, sin llegar nunca a dictar la solución, sino que utilice su conocimiento del proceso y de las dinámicas grupales para que los miembros del grupo encuentren por sus propios medios la solución a su situación o problema. Es importante acotar que el trabajo realizado por un facilitador cambia con cada grupo al que ayuda, debido a que las dinámicas cambian dependiendo del grupo y de sus necesidades. Las principales características de una persona facilitadora son que es motivadora. Desde el principio hasta el final debe mantener siempre al grupo implicado y unido en busca de su solución ideal. Debe servir de guía, conocer todos los pasos a seguir y orientar a todos los participantes durante cada uno de ellos. Debe ser cuestionador, escuchar detalladamente la discusión y comparar y analizar los comentarios para hacer preguntas claves que ofrezcan claridad en el tema. Debe construir puentes y mantener un ambiente ideal para que se puedan compartir ideas. Donde todos ven diferencias, una persona facilitadora busca puntos en común. Es sumamente observador. En toda la sesión debe observar toda clase de signos de cansancio, aburrimiento, disminución de voluntades y responder lo más rápido posible para evitar la disfuncionalidad grupal. Debe servir de intermediario. Si durante la discusión hay algún enfrentamiento entre los participantes del grupo, la persona facilitadora debe ser el primero en restablecer el orden y continuar la sesión. Se debe asegurar que todos digan lo que quieren decir, ya que cuando la gente siente que no puede decir todo lo que piensa o no sabe cómo decirlo, lo habla en voz baja o después de la reunión, lo que no serviría de ayuda para lograr la meta en común debido a que un problema no está resuelto hasta que todas las personas afectadas estén de acuerdo con la solución. Cuando se llega a un acuerdo, este debe ser una decisión consensuada que refleja la perspectiva esencial de todo el grupo. De lo contrario, algunos integrantes pueden quedar con la sensación de que su opinión no es importante o de que las reuniones grupales no sirven para nada. El papel de intermediario es de los más importantes de un facilitador, debido a que siempre debe procurar llegar a un acuerdo con el que todos se encuentren satisfechos.
También un facilitador es responsable del proceso. Quien hace la facilitación debe ser la única persona responsable de que la sesión se vaya cumpliendo. Entonces, debe saber cómo detener discusiones irrelevantes y mantener siempre el ritmo de la sesión hasta el resultado final. Y por último, debe estimular al grupo. Cuando haya oportunidad, hay que felicitar al grupo por el esfuerzo que se está haciendo y dar a conocer todo progreso que se haya conseguido. Si hablamos de las características del alma del facilitador, podemos mencionar que éste se preocupa de las personas, las valora y se interesa por sus visiones e ideas, y siempre busca que todos se sientan bienvenidos, escuchados y entendidos. Es fundamental que demuestre que valora a la gente en cada palabra y en cada acción. Un facilitador, como dice la propia palabra, quiere ayudar a los demás a hacer las cosas mejor, conjuntamente, con éxito y más fácil. El ego del facilitador no es importante. La persona facilitadora sabe que no es el protagonista de la sesión y que sus opiniones sobre el proceso tienen consecuencias, por lo que entiende que su verdadero valor es ayudar al grupo a conseguir el objetivo propuesto. Para exteriorizar todas estas características antes mencionadas, se necesita una considerable destreza y experiencia en el tema, pero no es suficiente con el conocimiento y la experiencia. También hay que saber utilizar varias técnicas que varían de situación a situación. Una persona facilitadora tiene un cuidado especial de la gente y por eso la reconoce y la empodera. También es importante reconocer cuándo es o no necesario el proceso de facilitación. En general, se necesita un facilitador en cualquier situación donde se hace conveniente la comprensión mutua, el entendimiento y el consenso por parte de un grupo para llegar a su objetivo final con éxito. Por ejemplo, cuando una situación específica debe ser detectada, cuando la solución no es tan aparente y para llegar a ella se requiere un planteamiento y análisis profundos, cuando la parte del conflicto de la administración y la mediación no es posible, o cuando hay algo que debe ser tratado con profundidad, como un proceso poco eficiente, un problema que afecta a muchas personas, una nueva decisión que se deba tomar o un incidente repetitivo en una reunión. En cambio, el proceso de facilitación no es necesario cuando no hay nada por decidir porque ya la decisión fue tomada por una persona con antelación, cuando no se busca un consenso sino que se escuchan las opiniones de todos sin tener un objetivo claro al que acordar, o cuando no hay tiempo, ya que cuando la decisión a tomar tiene un corto plazo de tiempo, la facilitación pierde su valor debido a que el proceso deja de ser efectivo porque con prisa las opiniones de todos no se escuchan de manera adecuada ni se toman en cuenta para la solución. Por último, les voy a hablar sobre la ética del facilitador según la Asociación Internacional de Facilitadores. Empezando por que el facilitador está al servicio del grupo con el que está trabajando, haciendo uso de las competencias en facilitación de grupos pertinentes para añadir valor a su trabajo. También, antes de empezar, un facilitador necesita interesarse en conocer previamente la organización o cualquier otro aspecto que podría ser percibido como un obstáculo. Esto se hace para poder decidir sobre cómo proceder y evitar malentendidos o conflictos de intereses. Los facilitadores respetan la cultura, los derechos y la autonomía de cada grupo. No proponen nada que ponga en riesgo el bienestar y la dignidad de los participantes. Deben utilizar procesos, métodos y herramientas de manera responsable. Evitar el uso de aquellos con los que no se tiene suficiente habilidad o no se alineen con las necesidades del grupo. Para esto es importante hacer un análisis previo. Un facilitador debe esforzarse por crear un clima lleno de respeto, seguridad, equidad y confianza, donde los participantes sientan comodidad al hablar y sus límites individuales sean respetados. Otro punto sería que mientras los participantes llevan conocimientos y experiencias vinculantes al objeto en situación, el facilitador aporta conocimientos y experiencias sobre los procesos de interacción grupal. El facilitador está atento a disminuir al máximo su influencia en los resultados del grupo, teniendo en cuenta la que tiene en el proceso y en la toma de decisiones finales. Sobre todas las cosas, el facilitador debe asegurarse de que se respete la confidencialidad de la información de los clientes. Por tanto, no comparte la información de un cliente ni informa sobre los grupos o las opiniones individuales donde está trabajando. Y para concluir,
es responsable de la mejora continua de sus habilidades y conocimientos sobre facilitación, como la comunicación, la comprensión, el entendimiento, el compromiso y el acuerdo de las personas del grupo frente a un conflicto. Por tanto, su propio aprendizaje nunca debe detenerse. Muchas gracias por su atención, esperamos que haya sido de agrado nuestra exposición y les deseamos un muy feliz día.